Continuamos, minuto a minuto. Sí. Lo habíamos presentado antes de la pausa. Agustín Rossi, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está viviendo estas horas donde no sabemos mañana cuáles medidas van a ser las del gobierno? Seguramente medidas de urgencia en lo económico y en lo político. Bueno, yo creo que es un síntoma del fracaso de la política económica del gobierno, ¿no? El gobierno ha generado una crisis en su política económica. Esa crisis lo lleva al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional provocan una nueva crisis, y en esta situación hoy estamos, ¿no? Hay que recordar que este gobierno empezó con un endeudamiento excesivo. Para mí el inicio de los problemas del gobierno fue el acuerdo con los fondos buitres, que fue aprobado lamentablemente por el Parlamento Nacional, por el Congreso de la Nación, que fue un mal acuerdo, desventajoso para la Argentina, encabezado por Alfonso Prat-Gay, pero que habilitó la posibilidad del endeudamiento excesivo, que fue lo que llevó en algún momento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habida cuenta que los mercados no le prestaban más. El endeudamiento con el fondo era, por un lado, para garantizar el pago de los servicios de la deuda, y por el otro lado para recuperar confianza con los mercados, porque en algún momento iba a volver a tener a pedirle a los mercados. Y esto es lo que no está sucediendo, y esto es lo que está pasando en la Argentina este fin de semana. Nada bueno va a salir de mañana. ¿No? ¿Ningún anuncio favorable? Hay que decirlo con claridad, porque el gobierno no está discutiendo el cambio de modelo. El gobierno está discutiendo en todo caso una profundización del modelo. Después le podrá maquillar y tratar de atenuar algunos de sus efectos, pero por los trascendidos estamos ante un escenario en donde el gobierno va a plantear un ajuste de 100.000 millones de pesos más, que es lo que le exige el fondo para adelantarle los fondos que habían estado acordados, y ese ajuste se va a trasladar en modo de recesión económica al conjunto de la sociedad argentina y al conjunto de la actividad económica. Hoy es el Día de la Industria. La verdad que hace años que no tenemos un Día de la Industria tan triste como el que tenemos. Ayer estuve en Luján, en el Parque Industrial, visitándolo, y da lástima, da mucho ver, por ejemplo, una gran empresa, una gran fábrica con telares, una empresa textil, de los cuales solamente están trabajando el 50% de los telares, porque la realidad es que les ha caído el consumo notablemente. Esta devaluación, si bien puede tener un impacto con lo que significan los precios de los importados, muchos de los insumos que tienen nuestros industriales están dolarizados. Bueno, de hecho las tarifas están dolarizadas, y encima le impacta negativamente porque seguramente va a pauperizar el consumo. Yo estoy muy preocupado con lo que puede llegar a suceder el día lunes, ¿no? El día de mañana, porque no hemos visto todavía el traslado inmediato de los precios a los precios de la canasta básica de lo que ha sido la devaluación de esta última semana. El viernes había empresas de primera línea que no tenían precio. ¿Esto qué significa? Que si esa empresa no tenía precio, el distribuidor no te distribuía producto de esa empresa porque no sabía a qué precio vendértelo, y después no tiene posibilidad de reponerlo. Entonces, lo que tenemos es esto, agravado por lo de este fin de semana, que es un papelón. Yo, la verdad que digo, ¿con qué legitimidad va a ir Duhovne, que parece que va a seguir siendo ministro de Economía, cuando durante casi 20 horas dejó de serlo? Va a ir el martes, va a hablarle el lunes a los argentinos, y el martes va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque parece que Macri tiene más inseguridad que Sampaoli en el Mundial este fin de semana, digamos, ¿no? Porque de un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Ahora van cambiando, los funcionarios que ayer estaban echados hoy siguen, y los que iban a ser funcionarios no siguen. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa la gestión política en un momento de crisis, aparece un gobierno absolutamente desorientado como el que es el que estamos teniendo. Y lo que quiero decir, que es sobre lo cual todos tenemos que tener una mirada muy intensa, es qué es lo que pasa con la gente, qué es lo que pasa con el pueblo argentino. Porque mientras tanto, mientras ven los 100.000 millones de dólares, ¿de dónde los saco? Este ministro, este otro ministro, hacen un recorte de ministerio que a los objetivos del déficit cero prácticamente es mínimo el impacto que puede llegar a tener. Ministerios que crecieron claramente
y los cargos políticos crecieron claramente durante la gestión del presidente Macri. Lo cierto es que los argentinos cada vez tienen una mirada de más angustia, de más preocupación, de más desazón sobre lo que puede pasar hoy, mañana y en el futuro inmediato, ¿no? Recordaba y repasaba las medidas sociales. Recién hablábamos con Duhalde y le hacía recordar cuando en el 2002 él encomienda a su ministro de Economía, crear subsidios para que 500.000 personas puedan comer. Cristina, en el 2009, en el marco de una crisis internacional, crea la asignación universal por hijo. ¿Y el gobierno de Macri? No, el gobierno de Macri lo que ha hecho es hacerle perder poder adquisitivo a cada una de esas decisiones. Lo bueno que tiene hoy la Argentina es que tiene la asignación universal por hijo, que tiene las jubilaciones, que claramente si el gobierno decide cambiar su política económica y salir de la política del ajuste, del ajuste permanente, a encarar una política de crecimiento económico, tiene esos dos canales como para inyectar dinero claramente a la economía, fortalecer la demanda, fortalecer el consumo y el mercado interno, que yo creo que es el camino que tiene que seguir. Por este camino no vamos a ir a ningún lugar bueno. La verdad es que es un camino que uno siente que vamos caminando lentamente hacia un desfiladero, porque el gobierno nos va a proponer mañana que va a seguir haciendo lo mismo que vino haciendo desde que asumió, pero en forma más acelerada. Entonces, más aceleradamente vamos a ir a un escenario de brutal recesión económica, muy lesiva desde el punto de vista de su impacto en el tejido social de la Argentina, ¿no? Bueno, ahí se inyectaría dinero, que es al menos lo que se sabe en trascendido. Siempre estamos hablando de manera potencial, y esto es claro para especificarlo. Habría una inyección en la asignación universal por hijo. Habría. Ahora, el problema es que si es solamente la asignación universal por hijo, que es lo que hablábamos recién con los economistas, que estos 13.500 millones serían solamente para eso, no están todos los otros planes sociales, no están las pensiones, o sea, solamente sería para la asignación universal por hijo, esa otra gente queda excluida de todo tipo de ayuda. Bueno, y lo que más excluido está es el poder adquisitivo del salario. Bueno, sí. Porque la realidad es que... Pero hay gente que ni siquiera tiene salario, Agustín. Bueno, eso es así, pero todo tiene que ver con todo. Sí. Porque la economía informal en la Argentina, en general, está movida por la capacidad de compra que tiene el sector asalariado, la clase media. Y eso es lo que está fuertemente empobrecido hoy en la Argentina. La verdad es que si tenés salarios que están por alrededor de 20, 22 puntos de paritarias y vamos a tener una inflación, con suerte del 40, yo creo que va a estar por encima porque indudablemente van a tener que terminar trasladando esta devaluación hacia las tarifas y eso va a impactar nuevamente en la inflación. Bueno, vamos a tener una pérdida adquisitiva del salario enorme desde todo punto de vista y eso es mayor empobrecimiento y mayor recesión económica y el gobierno en nuestro país. sigue sosteniendo, y creo que ya se lo hemos preguntado en otros reportajes, ¿no? No, nos entregaron un país... Prendido fuego. Claro, con muchos problemas y nos va a costar enderezar el país porque hemos recibido un país realmente malo, dicen desde el PRO. No, bueno, pero la verdad ya a esta altura de la cuestión todo el mundo sabe que el problema no fue la herencia, el problema fue el heredero. Macri fue un privilegiado, digámoslo de una vez por todas, porque todos los presidentes que recibieron la presidencia, el poder de la presidencia, de un gobernante de un signo político distinto al que era el presidente, lo recibieron en el medio de una crisis, salvo Macri. Digamos, ¿no? Alfonsín recibió el gobierno después de la dictadura, Menem con la hiperinflación, De la Rúa con la hiperdesocupación, Duhalde y Néstor con la crisis que venía del 2001, del 2002. En el 2015 no había crisis económica en la Argentina. La Argentina era un país desendeudado, con bajo nivel de endeudamiento. La Argentina era un país que tenía un bajo nivel de desocupación. Había problemas, como hay problemas en todos los países. Había que solucionar esos problemas, no generar este fenomenal desbarajuste. Yo digo, hay que pensar que en 2 años y medio nos pusieron en esta situación de crisis. Después de la crisis del 2001, la más importante que hemos tenido
que hemos tenido los argentinos. Y lo que estamos discutiendo hoy es, en lugar del presidente asumir que su modelo económico ha fracasado, lo que estamos discutiendo es un cambio de nombre y fuego cruzado dentro de la coalición gobernante, que se critican unos con los otros y que hablan todo el mundo con periodistas que uno dice una cosa y otro dice otra. La verdad es que eso es una sensación de incertidumbre absoluta y de un gobierno que pareciese que ya sabemos que no ordena, que está condicionado por el mercado. Porque esta es la realidad. El mercado es el que le marca el ritmo al gobierno, a la economía y le marca al gobierno. Esto es el mercado ha perdido control. El gobierno ha perdido absolutamente todo tipo de control, que es inentendible cómo ha perdido control porque no tiene un bajo nivel de reservas. Pero bueno, la política del Fondo Monetario le dice, no apliques regulaciones al mercado cambiario, no apliques regulaciones a los capitales que ingresan, que ingresan y que se van, no apliques ningún tipo de regulación a la compra, de dólares que se te termina yendo por la canaleta de la fuga, y todo eso genera esta situación que hoy tiene la Argentina. Pero el gobierno, a ese desconcierto que tiene de cómo encarar la economía, le agrega un gran desconcierto político. ¿Cuántos gabinetes armó Macri entre el sábado y el domingo? Por hora. Ahí leían. Adentro y afuera de Olivos, en todos lados. En un minuto a minuto van cambiando. La verdad que es una vergüenza. Está gobernando un país, viejo. No está armando un equipo de fútbol. Podríamos tener certezas. Este señor que se muestra en la pantalla, el martes tiene que viajar para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo 20 horas renunciado. Pero entonces, Rossi, ¿desde qué lugar, desde qué fortaleza va a negociar, desde qué legitimidad? Entonces, a la impericia económica le están agregando una gran impericia desde el punto de vista político. Puso condicionamientos y el presidente no aceptó los condicionamientos de Melconian. Pero más allá, se negocia, ¿va a ir Duhovne a Washington a negociar o va a escuchar cuáles son los pedidos del Fondo Monetario Internacional y que nosotros debemos cumplir? Bueno, en cualquier caso tiene que ir un ministro investido. Está bien, pero en cualquier caso, dije negociar, puede caber claramente la definición que usted dice, pero en cualquier caso tiene que ir un ministro que esté fortalecido. Ya con el Fondo Monetario Internacional, el primero que firmó el acuerdo fue Sturzenegger y Duhovne. Sturzenegger, cuando vinieron a confirmarlo, ya no estaba. Entonces también eso, hasta en el mismo, lo que quiero decir, en la misma cancha que juega Cambiemos, en el mismo escenario en donde juega Cambiemos, es toda una sucesión de errores que le quita fortaleza y legitimidad al gobierno para ni siquiera conducir la crisis hacia un determinado sentido. Amén de que yo vuelvo a insistir, el problema no es ni Duhovne, ni Melconian, ni un gabinete de 5, un gabinete de 15, ese no es el problema es el rumbo económico que eligió el gobierno. Este rumbo económico que eligió el gobierno lo va a llevar permanentemente a crisis cíclicas en esta circunstancia desde el punto de vista macroeconómico. Y desde la microeconomía, la verdad es que es muy doloroso lo que está pasando en el conjunto de los argentinos. Quiero decir que también en esto hay que decirlo, no es que todos los argentinos están descontentos. Hay muchos que están celebrando porque la derecha y las corporaciones económicas que están dentro de este gobierno celebran claramente que han logrado un objetivo que siempre buscaron, que es lo que ellos siempre han denominado el costo salarial, bajar el costo salarial en la Argentina para que la Argentina teóricamente sea competitiva. Lo que logran con esto es una mayor rentabilidad y una mayor concentración económica en nuestro país. Por eso yo también creo que hay algunos, o muchos, a los cuales este tipo de cambio, esta devaluación, no les viene mal. Porque lo que hacen es licuar fundamentalmente el poder adquisitivo del salario. Pasamos de ser el país que en dólares tenía el salario más alto de la región a ser el país que en dólares, uno de los países que en dólares tiene el salario más bajo de la región. Y este empobrecimiento generalizado del país lo que hace es el gradiente que existe entre el capital y el trabajo termina siendo mucho más alto. El peso uruguayo vale más que el argentino. Y la rentabilidad termina concentrándose no en la mayoría de los argentinos, sino en un sector de la sociedad que son los dueños del capital. Y bueno, y esto es lo que te termina pasando. Le decía, el peso uruguayo vale más que el peso argentino. Bueno, que casi nunca en la historia ha sucedido una situación de esta
ha sucedido una situación de estas características, pero acordémonos siempre, las corporaciones económicas en la Argentina han dicho, bueno, la Argentina tiene un problema de competitividad en el mundo y ese problema de competitividad es por, entre comillas, los altos salarios que se pagan en la Argentina. Con la devaluación han conseguido bajar en términos relativos. Cristina Kirchner escribió un tuit, para hacer un paréntesis en lo económico, escribió un tuit y dijo ella, son de manual. El día que aumenta el dólar se dispara a 40 pesos, Bonadío me cita indagatoria. Bueno, es lo que nosotros pensamos, ¿no? En realidad no fue el día que se fue a 40, fue el día anterior, el día que se fue a 36. Sí, es verdad. Que la citó Bonadío a indagatoria y será una nueva muestra más de esta entre comillas, investigación de las fotocopias, que tiene mucho de circo mediático, como nosotros habíamos advertido, ¿no? Con todo lo que sucedió claramente en lo que fue los allanamientos, ya sea del departamento de aquí de la capital, como en la casa en Río Gallegos de la expresidenta o la casa del Calafate, todos estuvieron rodeados de un gran circo mediático y lo que más nos preocupa a todos nosotros es la falta de las garantías del derecho a la defensa, ¿no? Porque lo que sucedió en el departamento aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no permitieron que la presidenta, pues el abogado de la presidenta pudiese ver y participar de todo lo que significó el allanamiento, es vulnerar absolutamente cualquier derecho a la defensa. Fueron a Río Gallegos y buscaron a tres testigos que son militantes de Cambiemos. Se fueron al Calafate, estuvieron 3 días haciendo el allanamiento. En los horarios que no lo hacían quedaba bajo custodia absoluta de la Gendarmería. Los atributos presidenciales. Sí. Y se llevaron los atributos presidenciales, que después se dieron cuenta que era una barbaridad y por eso decidieron devolverlo. Pero la verdad que lo que está pasando en la Argentina es eso. Por un lado, una gran crisis económica y por el otro lado no está garantizado el Estado de Derecho. Pero en el medio yo vuelvo a insistir, pensemos en el argentino que mañana tiene que levantarse y salir a laburar, que tiene que tomar un colectivo, que tiene que tomar 2 colectivos, el subte, el tren. ¿Qué tiene que salir a manejar el taxi? O que tiene que salir a manejar el taxi, que ve que la recaudación del día cada vez le alcanza absolutamente para menos. Y esto es lo que está pasando sin saber dónde vamos a terminar. Vamos a llegar a una inflación entre el 45 y el 50%, una desocupación que seguramente a mi criterio va a superar los 2 dígitos y una contracción económica de menos 2 puntos. Con la contracción económica de menos 2 puntos que vamos a tener ahora y una de menos 4 que seguramente vamos a tener el año que viene, va a ser los escenarios, el bienio de menor crecimiento económico solamente comparable con el 2001-2002 o el 89-90 con la crisis de la hiperinflación y después con la crisis del 2001. Este es el escenario en que nos han llevado. ¿Por qué nos llevaron a este escenario? Porque tomaron una serie de medidas económicas equivocadas para la gente, equivocados para el conjunto del pueblo argentino y que beneficia a unos pocos que son los que se benefician con la pérdida del poder adquisitivo del salario real. Hablando de política, justamente, para volver a lo que Adri llevaba, varios funcionarios del gobierno, varios no, en realidad, 2, 3, hablaron justamente de cuáles eran los problemas graves y qué era lo que se había equivocado, que habían tomado decisiones que no fueran las correctas, que había que renovar el rumbo, que estaban reuniéndose y de hecho para eso fueron todas las reuniones desde el viernes hasta estos días, para buscar un camino. Ahora, mañana, políticamente, ¿sí?, de un gobierno, políticamente, ¿sería bueno que hablara el presidente a la Argentina o hablara Duhovne? Pues ya tenemos una ventaja en esa opción, no habla Peña, digamos, ¿no? En esa opción ya tenemos una ventaja. Yo creo que a esta altura de la cuestión es indistinto. No lo razonable sería que hable el presidente, que es el único que no ha estado en cuestionamiento durante este fin de semana. Ahora, lo cierto es que no hay que esperar demasiado de lo que anuncie el gobierno mañana. Si el gobierno ratifica el rumbo, si el gobierno ratifica que va a ser, además de los 300.000 millones de pesos que tenía previsto de ajuste para el año que viene, en una primera instancia por el pedido del Fondo Monetario Internacional, le va a agregar 100.000 millones de pesos más de ajuste. Bueno, los estragos que va a hacer en la vida económica de la Argentina van a ser terribles. La economía de la Argentina hoy está frenada.
esto hay que decirlo con claridad. El productor, el pequeño empresario y demás, mañana se levanta a la mañana y no sabe si abrir o cerrar o mantener sus puertas cerradas, ¿no? Muchos empresarios te cuentan que no cierran sus empresas porque no tienen el dinero para indemnizar a sus trabajadores o porque tienen una profunda vocación, vocación industrial. Sí, tal cual. O porque son los mismos empleados los que lo llevaron también a poder generar y hacer crecer la empresa. Bueno, porque muchas porque de ellas hay una sinergia en muchísimas pymes que expresa claramente esto. Lo bueno sería que sea Duhovne, que sea Macri, que cambien, que propongan un modelo económico distinto, un modelo de acumulación distinto que indique hacia dónde va a crecer la economía en los próximos años. Ninguna de estas cosas pareciese que va a estar en juego en el día de mañana. E insisto esto, una gran crisis económica, producto autoinfligida, producto de la política económica que aplicó el macrismo, sumada a una impericia política enorme en la gestión de esta crisis durante este fin de semana. Digo, vuelvo a decir, Duhovne durante 10 horas, 12 horas, no era más ministro de Economía, era Melconian. Y ahora nos enteramos que sigue siendo Duhovne. La verdad es que si quieren hacerse daño, lo están haciendo en forma perfecta, ¿no? Usted mencionaba 5 ciudades más importantes del país que preanuncian una crisis. Creo que era Rosario, Bariloche, Córdoba. No, Rosario, Bariloche, Comodoro. Comodoro. Concordia y Mar del Plata. Estas 5 ciudades. ¿Qué está pasando ahí ahora? En estas 5 ciudades de la característica son ciudades, la más importante, o en el caso de Mar del Plata, la segunda más importante de las provincias respectivas, pero que no son capitales de provincia. Entonces, al no ser capitales de provincia, la incidencia del empleo estatal es mínima con respecto a la totalidad del empleo que se genera en cada una de esas localidades, digamos, ¿no? Entonces, el empleo en cada una de esas localidades lo genera la actividad privada. Cuando hay una recesión o hay una crisis en la actividad económica privada, se dispara claramente la desocupación y eso alienta o alerta claramente la crisis. Es decir, que cuando hay recesión económica en todo el país, en esas ciudades en general se suele sentir mucho más anticipadamente porque no tienen el empleo estatal que actúa de colchón en el marco de una crisis económica. Yo decía que indicadores privados dicen que en Rosario, en junio, era una desocupación del 13,3%. No por nada en Rosario creo que el jueves fue uno de los lugares en donde se hicieron cacerolazos más masivos, que son expresiones más claramente de la clase media, pero fueron cacerolazos más masivos de los que sucedieron en la Argentina. Pero yo creo que a esas ciudades hay que prestarle especial atención porque más del 90% del empleo que se genera en esas ciudades está ligado al sector privado. Y si el sector privado no genera empleo, dispara claramente la desocupación porque no hay un colchón de empleo del sector público que te permite amortiguar los escenarios de crisis. Digo, hay que prestarle cuidado a toda la Argentina, a toda la Argentina. Digo que en esos lugares es donde se siente anticipadamente la crisis económica. Yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos meses va a ser dolorosísimo para los argentinos. Hay otro dato más, que ya es más superestructural, el empobrecimiento general del valor de las empresas de nuestro país. Porque esta devaluación les ha hecho perder, caída notable en las acciones de aquellas empresas que cotizan en bolsa y obviamente que en términos de valor dólar, las empresas argentinas valen menos de lo que valían antes de esta brutal devaluación. Entonces, no hay que extrañarse de que no entremos en un nuevo ciclo de proceso de extranjerización, en donde venga alguien con un paquete de dólares y que compre determinadas empresas que termina acumulando en esta extranjerización que en algunos rubros tiene la economía argentina. Algunos intendentes del PJ, de hecho, se reunieron la semana pasada, estuvieron con Hugo Moyano y demás, analizando la situación que se vive en varios sectores del conurbano. Sí. Muchos decían que grandes partidas que estaban destinadas a otro tipo de cosas, por ejemplo, obra pública y demás, tenían que ser destinadas al uso o al menos la mantención o el apoyo social.
Eso también desfinanciaba a los hospitales. Y que lo que se vive en el conurbano, y esto ahí quería ver si, que camina tanto provincia de Buenos Aires y demás provincias, mucha gente se fue de la prepaga para atenderse en el hospital público, porque ya no la puede bancar. Sí. Y que además el hospital público tampoco tiene financiamiento porque no les alcanza la plata a los municipios para poder darles ahí insumos, no sé, refacciones y demás, porque no tienen, no les alcanza. ¿Esto se ve? Bueno, esa es la cara más cruel del ajuste. El ajuste cuando, yo digo, este gobierno decidió suprimir la vacuna, la dosis de vacuna para los 11 años contra la meningitis por una cuestión presupuestaria. Entonces, claramente el grado de insensibilidad del gobierno es altísimo desde todo punto de vista. Ahora, ¿por qué lo que yo conozco, digamos, ¿no? Hace un par de semanas atrás estuve con el intendente Esteban Echeverría, estuve visitando a Esteban Echeverría y él allí, antes de estos estallidos de crisis de las últimas semanas, me decía que había tenido que, por ejemplo, suprimir un programa que tenía de bacheo para fortalecer un programa de lo que significa ayuda alimentaria en los distintos comedores que tienen las distintas localidades, en distintos lugares de la localidad, en distintos barrios de la localidad. Entonces, a mí no me extraña que los intendentes, que son los que primero perciben cómo está su población, cómo están sus vecinos, porque el vecino que se queda sin trabajo, donde primero va y golpea la puerta, es en la puerta del intendente, estén aplicando políticas y destinando mayores esfuerzos y mayores recursos desde ese punto de vista. Ahora, la situación de los intendentes es dificilísima. ¿Por qué? Porque la provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los ayuda en nada casi. Les empieza a caer la recaudación, porque por un lado le cae el ABL y por el otro lado le cae la tasa de seguridad y higiene, que es la tasa con la cual aportan las industrias en cada uno de estos distritos. Le cae porque esa tasa está atada a los niveles de recaudación de cada una de las industrias y obviamente si cae la actividad económica hay menor recaudación y tienen menos ingresos. Les eliminó el presidente el Fondo Federal Solidario, que vuelvo a decir y lo repito, eliminó el fondo, no los fondos, porque los fondos se los quedó él. El 30% que se coparticipaba en el conjunto de los intendentes y de los gobiernos provinciales de los derechos de exportación de soja, lo que dijo es, no se los coparticipo más, me los quedo yo. Esto fue lo que hizo el presidente en la última cuestión, en una cosa muy irresponsable, porque además esas partidas estaban destinadas fundamentalmente a inversiones de capital. En general se utilizaban para inversiones de obra pública y los intendentes la tenían incluida en su presupuesto a principios de este año. Tienen obras en ejecución afectando esas partidas. Le dijeron, la partida ahora no te las paso absolutamente más. Entonces se están haciendo todos los esfuerzos solos. Esto es lo que quiero decir con claridad. Todos los esfuerzos solos. Desde la provincia los únicos que dicen es, ayúdenme para ver si podemos contener. ¿Y eso pasa en todas las provincias o en la provincia de Buenos Aires? Y en muchas provincias está pasando esto. El primer lugar en donde la sociedad termina concurriendo es la gestión municipal. Pero la bajada de dinero pasa en muchas provincias. No, bueno, pero el Fondo Federal Solidario lo eliminó absolutamente, absolutamente para todas las provincias. Después, en el caso de los intendentes nuestros, están menos atendidos por la gobernadora Vidal que los intendentes de Cambiemos. Esto también es así. La mayoría de los intendentes nuestros, a mí me cuentan, que no han recibido una obra por parte de la gobernadora de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces la situación claramente que se les complica mucho más. Agustín, quiero escuchar su opinión sobre el sindicalismo hoy en la Argentina. Tenemos el 25, el paro del triunvirato. Sí. Después tenemos otros sindicatos como camioneros, aeronáuticos, maestros, bancarios, que no están con el triunvirato. Sí. ¿Cómo analiza hoy el panorama gremial en la Argentina? A mí no me preocupa que haya dos alas en el movimiento obrero. En general siempre han existido, históricamente, un ala más conciliadora o más dialoguista, si se quiere, y un ala más combativa, que interpela más al poder de turno. Me parece que la crisis está llevando a un escenario en donde, independientemente si están todos dentro de la CGT o algunos están dentro de la CGT y otros dentro de distintos agrupamientos, haya una unidad claramente en la acción, porque la política económica afecta a todos los trabajadores
por igual, más allá de que estén afiliados a un sindicato, a otro sindicato, y en general afecta a la totalidad de las actividades, económicas. Vamos a tener un paro que desde que se anunció, parecía un paro anunciado con muchísima anticipación, y se anunció antes de lo que sucedió durante esta semana. Me parece que quizás amerite una reflexión allí y que la medida de fuerza esté destinada a que se adelante para que sea lo más contundente. Lo que sí no tengo duda es que el paro, sea el 24, sea el 25, sea antes, va a ser de un nivel de contundencia, enorme, porque los trabajadores son los trabajadores que están más reclamando. Porque esto también pasa dentro del movimiento obrero, independientemente a veces las miradas de las conducciones de cada uno de los sindicatos, de cada uno de los gremios, los delegados, las regionales, las conducciones regionales, tienen posiciones mucho más combativas, mucho más duras, porque están sintiendo de que este plan económico va fundamentalmente en contra de los trabajadores. Mira, esto es lo que acaba de tuitear Pablo Micheli. Antes la crisis, Macri sale por derecha, más despidos, menos Estado, más caro todo y nuestros salarios y jubilaciones por el piso. Hay que adelantar el paro y la movilización. Bueno, es lo que decíamos antes, claro, ¿no? Yo comparto en general esto que ha escrito Pablo Micheli, y creo que quizás sería una buena reflexión, ¿no? Reflexionar que ante esta situación de crisis se amerita una respuesta mucho más pronto, más contundente por parte del movimiento obrero organizado. Y la persecución del gobierno también para los sindicatos, ¿no? ¿Qué? Agustín, persecución del gobierno a los sindicatos, como la multa a Suteba y la multa a camioneros que finalmente fue desechada por la justicia. Sí, eso, y además lo que están haciendo ahora con el mundo del trabajo, eliminando, pareciese que uno de los ministerios que van a eliminar es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, que en realidad están cargados de simbolismo. Ambos están muy ligados a la historia misma del peronismo, bueno, ¿no? Pero el Ministerio de Trabajo de este gobierno... Bueno, no, pero está bien que no es un Ministerio de Trabajo que haya favorecido a los trabajadores, no. pero digo, la señal política de jerarquizar al mundo del trabajo, bueno, es una señal política. Digamos, ¿no? Qué sé yo, hubiese puesto al Ministerio de Economía y Producción y metía industria, como en algún momento existió, dentro del Ministerio de Economía, y mantenía el Ministerio de Trabajo, dándole jerarquía a la relación del gobierno con el mundo del trabajo, que parece ser que no es el objetivo, como tampoco parece que ese sea el objetivo en el caso de la política de salud, que también fue un ministerio creado por primera vez durante el primer gobierno de Perón, con aquella famosa frase que le dice Perón a Carrillo: en la Argentina hay un ministerio que atiende la salud de las vacas, que era el Ministerio de Agricultura, y no hay un ministerio que atienda la salud de los argentinos y de las argentinas, pero estas señales están claramente en este sentido. Yo creo que en el caso del movimiento obrero va a haber puntos de encuentros en cuanto a la unidad en la acción, porque creo que nosotros tenemos que conformar una gran fuerza política opositora con una coalición lo más amplia posible, en donde converjan la mayor cantidad de organizaciones del movimiento obrero, organizaciones sociales, partidos políticos opositores que planteen una alternativa clara a lo que es este modelo que hoy expresa Cristina, junto al peronismo no kirchnerista, usted habla de nosotros una fuerza, planteamos una coalición amplia. ¿De esas características? Si hay algunos que quieren conformar una coalición chiquita, bueno, que la conformen. Ahora, nuestra voluntad es conformar una coalición lo más amplia posible. Nosotros no estamos mirando solamente el posicionamiento electoral, lo que estamos mirando es la responsabilidad histórica que tenemos los argentinos ante una situación de crisis, porque la verdad que hay fotografías muy feas que hoy nos aparecen en las imágenes de todo. Una de las más feas es que alguien pueda imaginarse que este señor Macri pueda estar gobernando la Argentina durante 4 años más, lo cual sería terrible para el conjunto de la sociedad argentina. Así que nosotros vamos a tratar de construir y de representar a todos aquellos argentinos que hoy son críticos a este modelo. No dejo de reconocer que esos 70-75% de argentinos que hoy son críticos al modelo que encabeza el presidente Macri, con ellos tenemos un acuerdo en el desacuerdo. Todos no lo quieren a Macri. Hay que pasar de ese acuerdo en el desacuerdo a un acuerdo hacia el futuro para construir una alternativa que le devuelva esperanza, que le devuelva sueños,
que le devuelva utopía a los argentinos. Yo no dejo de pensar en el ciudadano argentino, la ciudadana que nos puede estar mirando, la sensación de angustia, ¿no? Y de incertidumbre que debe tener. Entonces trato de transmitir un mensaje de paz. Hay salida. Es mentira que este es el único camino. Es mentira que nos tenemos que inmolar en el altar de la deuda y el ajuste. Hay una salida que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo y el crecimiento económico del país. Hay otros países que han salido de crisis similares como la Argentina o peores. La Argentina salió de crisis como esta. Nos duele que a 2 años y medio estemos de vuelta parados en una situación de crisis. A ver, cuando nosotros nos toca informar, a veces opinamos, a veces no, a veces damos datos reales. Esto, por ejemplo, no es una opinión. Hoy todos los datos macroeconómicos se han retrotraído, Sí. Han retrocedido, Agustín. No, bueno, totalmente. Totalmente. Uno analiza el mes pasado, la caída de la economía fue de casi el 6,7%. La caída de la industria, el 7,1%. Digo, hoy es el día de la industria en la Argentina, una industria que está hackeada porque te aumentan los costos de producción, porque te aumentan los costos de producción de los insumos y de las tarifas, porque tenés menos ventas por la caída del consumo y porque tenés una apertura de las barreras comerciales en donde te ingresan productos de cualquier lado del país, de cualquier lado del mundo, en el medio de un mundo que está en una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, no hay ningún elemento que a uno lo permita sostenerse en que vamos a salir si se siguen aplicando las mismas medidas. ¿Por qué vamos a salir? Si seguimos aplicando lo mismo, lo que vamos a hacer es aplicarlo con mayor dureza, con mayor crueldad. La verdad es que no hay ninguna... El gobierno dice no. La verdad es que el camino fue acertado, el rumbo fue acertado, lo que pasa es que fuimos muy despacio. No ese es el problema es el rumbo. El rumbo económico que eligieron, ese está equivocado. Con este rumbo económico no vamos a ir a ningún otro lugar como el que estamos hoy. Y probablemente estemos en un lugar peor al que estemos hoy. Todo lo que se están llevando logrando de deuda con el Fondo Monetario Internacional, gran parte se está yendo por la fuga de capitales. La mayor cantidad de compra de dólares en este mes de agosto han sido operaciones que han superado los 2 millones de dólares. El 80%. Entonces, ¿quién compró dólares en la Argentina con eso? No compraba el pequeño ahorrista que está bien, que se proteja, el que tiene esa posibilidad. La mayor cantidad fueron los grandes jugadores de la economía que probablemente, así como compraron, se la llevaron. Entonces, este es un sistema que está protegiendo solamente a algunos y dejando afuera a todos los argentinos. No hay nadie que hoy esté bien, ni siquiera ni siquiera los que son adherentes a Cambiemos, la están pasando bien, la están pasando mal también. Están allí por fanatismo, por adscripción ideológica, por lo que sea. Pero la realidad es que también a ellos le están llegando la Dice que hay un 25% de núcleo duro de Cambiemos. Bueno, pero a ellos también la está pasando mal. Ninguno la está pasando. ¿Quién la está pasando bien en Argentina? El kiosquero, el que tiene un comedor, el que tiene una empresa textil, el local de ropa. El cuentapropista, el comerciante. No hay nadie, el trabajador, el que no tiene trabajo. El ajuste es para todos. Hay algunos que les cuesta más, que tienen más espalda, lo pueden soportar un poco mejor. Los que tienen menos espalda les resulta muchísimo más difícil, ¿no? Hablando justamente de esta protesta social y de la lucha de los trabajadores y demás, la izquierda sostiene, por ejemplo, que habría que salir a la calle seguidamente. A ver, haciendo referencia, se reclama por una educación pública un día, después no se reclama más. O sea, que es como un reclamo en la silla, pero no se va a la calle. Pero no, yo lo que quiero decir es que la movilización que se logró el jueves pasado, que fue una movilización épica de toda la comunidad universitaria, digo épica porque vinieron chicos y docentes de todo el país, que hacía un frío y calaba los huesos. Que calaba los huesos, con lluvia, con viento, y que había gente por Avenida de Mayo pasando la 9 de julio y llegando
y llegando claramente a la Plaza de Mayo, bueno, eso fue producto también de mucho debate que hubo hacia el interior de cada una de ¿Pero no considera que debería continuar? Bueno, Lo mismo que la marcha de la CGT o el paro del 25. Pero o sea, seguramente, pero la verdad es que hay una sociedad movilizada y que cada vez va a aparecer más. Ese mismo día apareció una movilización de organizaciones vinculadas al mundo de la discapacidad que se hizo ese día en el Congreso, que generaba mucha empatía porque uno veía a los chicos con síndrome de Down tocando el bombo y reclamando porque no hay ayuda a las instituciones, porque las pensiones por discapacidad cada vez están más demoradas, porque a todos se les no cumplen. porque las obras sociales no cumplen, porque a todos se les aplica el programa de Excel, y eso va a aparecer claramente durante todo este tiempo. Yo no tengo duda que vamos hacia un escenario en donde las tensiones sociales van a ir en aumento y las movilizaciones sociales serán cada vez más permanentes, ¿no? Agustín, lo decíamos con Abigail más temprano, ¿no? No es prioridad para el gobierno la salud, la educación, tampoco lo social, porque cada vez vemos más comedores que se abren en los barrios humildes. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Ajustar, lograr un teórico superávit fiscal primario, que significa superávit fiscal sin lo que se va por el pago de los intereses, por el pago de los intereses de la deuda, porque lo que se va a ir con el pago de los intereses de la deuda, vamos a seguir teniendo déficit, y lograr ese objetivo sin ningún tipo de medidas sobre las consecuencias sociales que pueda llevar adelante. Me parece que el programa está claro, eso es lo que le impone el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que es un programa que ni siquiera desde ese punto de vista lo va a resolver, porque el ajuste del Fondo Monetario y el ajuste del gobierno se traslada en modo de recesión económica a la actividad económica. Si hay recesión económica, hay menos actividad, hay menos recaudación impositiva, hay más necesidad de ajuste. Porque aumenta el déficit y hay más necesidad de ajuste. ¿Pero y hasta dónde se llega? Bueno, hay que cambiar el gobierno. Hay que cambiar el gobierno o que cambiemos cambie. Entonces hay que utilizar todos los resortes institucionales. Nosotros tuvimos reunión de nuestro bloque, hemos pedido interpelar al ministro Duhovne, porque la verdad que además tenemos un escenario en donde los ministros no hablan con los representantes del pueblo, no explican hacia dónde vamos, cuál es el diagnóstico. Y vamos a tratar de utilizarlo, y también todo lo que significa la rebeldía de la sociedad que se va a expresar en cada una de estas movilizaciones que se va a llevar adelante, porque eso también tiene absolutamente impacto. Que no digan que no, porque lograron que Finocchiaro, es el ministro de Educación, sí, no, los escuchase a las gremiales docentes a partir el día antes de la movilización que hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto no los había recibido, creo que ninguna vez durante todo este año. Entonces también la movilización, las expresiones sociales contundentes también generan impacto en el conjunto del gobierno, y al menos quizás en algunas circunstancias logre atenuar alguna de las medidas que está tomando el gobierno. Rossi, no podemos dejar de hablar de los jubilados. Sí. Se presentó en diciembre una ley previsional donde decía que los jubilados iban a ganarle con su sueldo, a la inflación, ¿no? Sí. Y hoy por hoy vemos todo lo contrario. Bueno, la reforma previsional es una reforma canallesca, ¿no? Porque fue la primera medida de ajuste fuerte del gobierno de Cambiemos, ¿no? Ahí quisieron ahorrarse 100.000, después terminaron 60.000, 70.000 millones de pesos, que lo que se ahorraban era tratando de hacerle perder poder adquisitivo a las jubilaciones y pensiones, modificando el índice de movilidad jubilatoria, para que cuya movimiento sea un movimiento que vaya más hacia la baja de lo que venía siendo el índice de movilidad jubilatoria anterior. Entonces, claramente las jubilaciones han perdido poder adquisitivo este año. Se nota claramente, porque además de la pérdida del poder adquisitivo en términos de valor absoluto, por decirlo de alguna manera, porque perdieron con respecto a que si se hubiese aplicado un índice de movilidad como el que teníamos anteriormente. Además pierden por la devaluación, y además pierden porque el PAMI cada vez le brinda menos servicios, con esta restricción al acceso a medicamentos gratuitos
que teníamos anteriormente. Entonces, Y la ahora situación... con el aumento del dólar, peor todavía. No, bueno, por eso digo, Sí. tres cuestiones. Le cambiaron el índice de movilidad jubilatoria, con lo que evoluciona hacia la baja. Le sacaron una cantidad importante que tenían de la posibilidad de medicamentos gratuitos. A mí me lo dicen los farmacéuticos, va el jubilado con la cantidad de medicamentos y entonces el que tiene el que no tiene el 100% de descuento, 80% de descuento, no lo lleva directamente. Directamente no lo lleva. Y a determinada edad el adulto mayor no tomar un medicamento que está indicado claramente por el médico, afecta claramente en su salud y probablemente termine generando un acortamiento de la vida o una mala calidad de vida, digamos, ¿no? del adulto mayor. Y encima la devaluación que le impacta a todos aquellos de ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados y pensionados, haciéndole perder notablemente poder adquisitivo. Entonces la situación es una situación complicadísima. Miren, no son exactamente, pero nosotros nos fuimos en diciembre del 2015 con una jubilación básica que representaba $500. Está casi ahora la jubilación mínima a $250, o sea que perdieron casi el 50% medido en dólares del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones en la Argentina. Y dicen que van a intentar ajustar de alguna manera más, que será alguno de los paquetes de medidas que intentarán. Hoy leía aumentar la edad jubilatoria, una de las opciones que está reclamando el Fondo Monetario. Bueno, y ya la han aumentado de hecho, ¿no? Porque ahora para las mujeres es opcional jubilarte a los 60 años o seguir hasta los 65 años. ¿Quién va a dejar de trabajar? Porque además el índice de movilidad jubilatoria influye en el cálculo del haber inicial de las jubilaciones. Entonces, durante nuestra gestión, la tasa de sustitución era entre el 60 y el 65%, es decir, la tasa, lo que vos cobrabas como activo, el porcentaje que vos cobrabas como pasivo de lo que cobrabas como activo. Ahora lo que ha sucedido claramente es que esa tasa de sustitución va a ir bajando. El Banco Mundial indica que se tiene que estabilizar, orientar alrededor del 40%, y esto va a hacer que claramente lo que aparece como opcional termina siendo obligatorio. Si ganás 30.000 pesos y te jubilás con un 40%, con 12.000, bueno, te vas a quedar trabajando. Leí un artículo donde hablaban de los modelos neoliberales. Ajá. Y los modelos neoliberales lo que hacen es disciplinar a la clase trabajadora. Bueno, es lo que decíamos recién. El fenómeno que se da, porque a todo esto, que hablamos poco de esto, lo que decíamos era que hay un empobrecimiento, una pérdida del poder adquisitivo del salario, pero la recesión económica lo que te genera es aumento de los niveles de desocupación. Y lo que disciplina al mundo del trabajo es la desocupación. Claramente, si hay un sindicato que va para pedir reclamo o mejoras en las actividades, en las condiciones en la cual se desarrolla la tarea de sus trabajador, y para cada trabajador tiene 50 que están haciendo colas para ocupar ese puesto del trabajador, bueno, el gran disciplinador del movimiento obrero organizado es fundamentalmente la desocupación, porque los empresarios abusan de esa situación. Vos vas y reclamás y decís, mirá, si no te gusta, te vas, porque tengo 50 al lado esperando para ocupar claramente esta situación. Y los modelos neoliberales, como lo que hacen es deprimir el consumo y deprimir el mercado interno y aumenta la tasa de desocupación, lo que sucede es claramente ese disciplinamiento. Entonces, el dirigente gremial, el trabajador, va más por mantener los puestos de trabajo que por lograr mejoras en las condiciones de esos puestos de trabajo. Tuvimos acá, no sé, Adri, si vos te acordás, a una señora que tenía una pyme. Sí. Y que además estaba con su marido, que hacía 5 meses que no cobraba el sueldo. Sí. Entonces ella tenía su trabajo porque ella venía con la familia de tener esa empresa textil. Pero su marido era un laburante. Sí, sí. Entonces si iba a reclamar, ¿por qué no me pagan el salario? Bueno, a ver, yo quiero cobrar o lo que fuere, se quedaba sin laburo. Entonces, ¿qué hacía? Mantenía el trabajo, o sea, se aseguraba la fuente laboral. Por aunque más que no cobrase. Exactamente. Bueno, esto es lo que decíamos recién. El modelo neoliberal, preso. porque la realidad es que cuando uno baja los niveles de desocupación y llegás a escenarios de ocupación plena, o más cercano a ocupación plena, empieza la otra discusión.
empieza la discusión de cómo es la distribución de la tasa de rentabilidad que tiene la Argentina, cómo se distribuye eso entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Ahora, cuando la tasa de desocupación sube, toda esa discusión queda absolutamente afuera, porque el que impone las condiciones es el capital claramente, y la impone cruelmente en la mayoría de los casos. En una mirada que además hay que decirlo, ¿no? La mayor cantidad de empresarios en la Argentina, y de los sectores pequeños y medianos, y de los sectores industriales, están ligados al consumo y al mercado interno. Entonces necesitan de un escenario económico, de crecimiento económico que genere empleo y que genere fortalecimiento del consumo y fortalecimiento de ese mercado interno, que es lo que termina traccionando, la economía. Y acá no hay ninguna medida que vaya en ese sentido. Charlábamos recién de las jubilaciones. Ahí le quitaron poder adquisitivo a las jubilaciones, y el jubilado gasta, consume, no ahorra, digamos, ¿no? Hasta por una cuestión absolutamente lógica. Si hay pérdida del poder adquisitivo del salario, también ahí tenés caída de la demanda. Y si hay caída de la demanda, no hay posibilidad de crecimiento económico. Además, digo, esta cosa de lo que significa la apertura indiscriminada comercialmente, es la verdad que no se entiende por qué la llevan adelante. Porque podrían empezar un proceso de sustitución de importaciones. Bueno, no se entiende. El FMI no se las dejaría ahora, digamos, ¿no? Pero uno tiene que proteger a su industria. No hay ningún país en el mundo con 42 millones de habitantes como el que tenemos nosotros que pueda desarrollarse en forma equilibrada, en forma igualitaria, si no tiene una industria creciente y una industria potente que genere empleo. Una industria y servicios alrededor de esa industria que generen los puestos de trabajo. En general, la industria argentina necesita de niveles de protección. No para que no ingrese nada importado, sino para que se restablezcan los cupos. Yo le digo una cosa, si usted en el 2015 vendía 100, de esos 100, 80 eran nacionales, o 70 eran nacionales y 30 eran importados, era una realidad. Si ahora usted en lugar de vender 100, vende 50 y se mantienen los 30 de importado, perdiste 50 de lo nacional. Y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Y la realidad es que si uno tuviese un país, un modelo industrial, podría estar pensando cuál es el desarrollo industrial y qué sectores uno tiene que proteger, qué sectores uno tiene que fundamentalmente incentivar para que se desarrolle porque son fuertemente generadoras de puestos de trabajo, y qué otros sectores hay que protegerlos porque en el futuro nos pueden significar la incorporación de valor agregado y la incorporación de riqueza en la Argentina para llevar adelante un modelo exportador. Pero esa es una política que tiene que existir. El Estado, en todos los lugares del mundo, el Estado está presente. Rossi, este planteo se lo hacía Axel Kicillof cuando lo entrevistaba esta semana. Cristina Kirchner con sus políticas hizo acceder a bienes y a servicios a muchas familias. Las promovió económica y socialmente. Estos sectores de la población, entre comillas, se aburguesaron y después terminaron votando a fuerzas de derecha. Sí. A ver si comparte este planteo, qué pudo haber pasado que esos sectores terminaron votando a fuerzas de derecha. Bueno, no todos, porque nos votaron casi el 49% sí, que lo votaron a Scioli en las elecciones del 2015. Yo en realidad tengo una mirada mucho más... trato de aportar otra mirada, ¿no? Nosotros fuimos un gobierno y somos un modelo nacional y popular. Los gobiernos y los modelos nacionales y populares lo que hacen es otorgan derechos. No hay una exigencia de que ante ese derecho que yo te otorgue haya una correspondencia en el voto. Porque la verdad es que el voto te lo tenés que ganar durante todas las elecciones, porque si no estás como los conservadores. Los conservadores, ¿qué hacían en una época? Te llevaban adelante una política de ayuda social y te exigían que para seguir recibiendo esa política de ayuda social vos tenías que acompañar con el voto. Bueno, nosotros, todas las medidas que nosotros tomamos fueron universales. No tomamos medidas clientelísticas. Cuando decidimos, por ejemplo, un plan que Axel tuvo muchísimo que ver, que impulsó Cristina, como el plan Procrear, sorteábamos por la Lotería Nacional. ¿Quién
era el beneficiario de ese, quién era el beneficiario de ese plan. O sea que era absolutamente transparente. No nos preguntábamos cuál era el posicionamiento político o ideológico de ese señor que era beneficiario de ese plan. Yo conozco historia de muchos que fueron beneficiarios del plan Procrear en distintas localidades de la Argentina que ni siquiera querían poner el cartel, porque el cartel decía gobierno nacional. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, porque seguramente la medida fue una medida absolutamente correcta. Como seguramente muchos, quizás no muchos, pero algunos de los que son tributarios de la asignación universal por hijo, también no nos votaron en este proceso electoral. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dar derechos. Tendremos que insistir más en los debates, tendremos que tratar de generar mayores niveles de conciencia. Pero lo que nunca podemos hacer es poner nuestro otorgamiento de derechos en contraposición o como potencial canje del voto de un ciudadano argentino, porque eso sería asemejarnos más a los conservadores que a la idea progresista que nosotros tenemos absolutamente. Mire, recién les dije que el modelo de Cambiemos es tan negativo que hasta a los adherentes de Cambiemos los perjudicaba. Al revés, ya muchas veces Cristina decía, nuestro modelo es tan virtuoso que hasta los que son contrarios a nuestro modelo terminan siendo beneficiados por nuestra política. De hecho, creo que el crédito del Bicentenario de mayor monto que se otorgó durante la gestión de Cristina, que eran créditos a una tasa de interés bajísima para llevar adelante inversiones productivas, se lo dimos a Ratazzi, para que amplíe su fábrica, su planta en Córdoba. Que dice que después terminó siendo fiscal de Cambiemos en las elecciones del 2015. Pero eso habla a favor de nuestro modelo. Habla a favor de nuestro modelo y habla a favor de la ética de nuestra política que nosotros llevamos adelante. Sé que también uno podría decirlo al revés. Muchos trabajadores que hoy perdieron su trabajo o que están en condiciones laborales desfavorables, votaron a Cambiemos por diferentes cuestiones o lo que sea. Bueno, nosotros no le preguntamos a quién votaste al momento de defender ese puesto de trabajo. Defendemos el puesto de trabajo porque es lo que tenemos que hacer en consonancia con nuestra ideología y con nuestra mirada de ver las cosas. Digo esto, y quizás me fui un poquito largo, porque en realidad a veces lo que yo tengo miedo es decir, che, generamos una cantidad de mejoras en el conjunto de la sociedad argentina. Hubo un perfecto ascenso social en la Argentina y producto de ese ascenso social perdimos las elecciones. Entonces estaríamos absolutamente equivocados porque tendríamos que decir, no generemos ascenso social para poder ganar las elecciones. Y la verdad es que nosotros tenemos que decirlo exactamente al revés. Tenemos que estar orgullosos de las políticas que llevamos adelante, orgullosos de cada una de las acciones y de la mejora en la calidad de vida del conjunto de los argentinos. Y el mayor orgullo que hoy podemos y tenemos nosotros, los que estuvimos en el gobierno junto con Néstor y con Cristina durante los 12 años y medio, que hoy hasta el más crítico nuestro tiene que reconocer o reconoce que con nosotros estaba mejor y tenía mejores perspectivas de lo que está ahora. Y eso es un motivo de muchísimo orgullo. Rossi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, Rossi. Pausa, Vi. Sí, exactamente. Pausa y ya volvemos.